Hay personas que aman profundo, pero siempre sienten que algo en la relación les falla, que les dicen son muy intensas, muy sensibles, muy frías, muy distraídas, muy poco, demasiado, todo. Que se esfuerzan por amar mejor, por reaccionar normal, por encajar. Y aún así terminan agotadas, confundidas o con la sensación de que nunca son suficientes. Y muchas veces el problema no es el amor, es que nadie les explicó que su forma de sentir, procesar y vincularse no es el estándar. La neurodivergencia no solo vive en la mente, vive en el cuerpo, en el sistema nervioso, en cómo te regulas, cómo te saturas, cómo necesitas espacio. Y hoy no venimos a etiquetar a nadie, pero venimos a ponerle palabras a experiencias que llevan años en silencio. Para esta conversación me acompaña hoy Larisa Treyes, que trabaja con personas neurodivergentes dentro de la comunidad LGBTI. Larisa crea espacios donde no hay que arreglarse para ser amado, sino entenderse para poder conectar de verdad. Este episodio es para quienes siempre sintieron que amar no se les daba como a los demás y quizás nunca fue un defecto. So, bienvenida Larisa, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que la verdad me apasiona mucho y tener la oportunidad de compartirlo con nuestra comunidad a través de Latinoamérica es algo muy importante y muy especial para mí. Sí, siento que no se habla mucho, por ejemplo, en las comunidades latinas, no es algo que esté en las conversaciones de las personas. Muchas veces hablamos de la neurodivergencia como si fuera solo un diagnóstico, pero siento que en realidad tiene que ver, no sé, cómo el cerebro y el sistema nervioso procesan el mundo en general, ¿no? Entonces, para empezar esta conversación, te quiero preguntar qué significa realmente la neurodivergencia y cómo se manifiesta dentro de una relación de pareja. El término neurodivergencia es un término general que abarca diagnósticos como conocemos el autismo, el TDAH, la dislexia, discálcula. Prácticamente cuando hablamos de esto es para simplificar lo que hay un cableado distinto dentro del cerebro y como explicabas en la introducción, el hecho de que las experiencias dentro de relaciones o hasta en nivel individual se procesan de forma distinta y lo importante de entender que es una forma diferente de percibir el mundo y no centrarse tanto en el hecho de que es un diagnóstico o es una enfermedad, que es algo que está mal, que debemos esforzarnos en regular, porque eso es lo que abarca y trae muchos problemas. Esa presión de tratar de encajar y, y cambiar la forma como hablamos y cómo actuamos y hasta suprimir ciertos sentimientos y partes que están muy conectadas a la autenticidad en el individuo por el hecho de, no, la sociedad requiere esto de mí, entonces eso es lo que yo voy a Ujú. hacer. Conectándolo con el sentir diferente, hay muchas formas en las que se manifiesta. Por ejemplo, el hiperenfoque emocional, esa intensidad al amar, la sentir que también tienen que vivir en una traducción constante de sus emociones para que sea ser visto como normal, que por lo general es una palabra que no me gusta tanto, pero para poder conceptualizar el hecho de encajar y de que todo eh, de lo que tenemos que hacer y los estándares neurotípicos, que ese es otro concepto que hablamos sobre, sería lo opuesto de una persona neurodivergente. Más que todo las personas que no tienen estos diagnósticos de que su cerebro no funciona de la misma forma. Y es muy importante hablar sobre eso porque habemos situaciones no solamente dentro de relaciones románticas, pero en el mundo donde personas que son neurodivergentes pues tienen que desenvolverse en un mundo con estándares que no siempre tienen pues sus necesidades en mente, ¿no? Claro, sí, o sea, esto en pareja siento que puede influir de muchas maneras, ¿no? Cómo demuestras el amor, cómo se manejan los conflictos y cómo se regulan en el estrés. Y más que las relaciones son como ese espejo y siempre sacan lo peor de ti. Me imagino que eso afecta demasiado. Ahora, dentro del concepto de lo que es amar, ¿no? Amar diferente. Hay personas que aman profundamente, pero no siempre de la forma socialmente esperada, ¿no? Porque muchas personas
neurodivergentes siente que aman diferente o que las relaciones les cuestan más? La razón por la cual me encanta esta conversación es porque también trae mucha información y nos invita a reenmarcar cómo vemos las cosas. Sin importar si somos neurodivergentes o neurotípicos, todos hemos sido criados en de que las cosas tienen que ser de cierta forma. Y con eso de que los lenguajes del amor, los estilos de comunicación, y existe una forma, existe como un espacio súper limitado de cómo, cuáles son las formas aceptables de comunicación. Y, por ejemplo, de contacto físico, contacto visual, palabras. Esta conversación realmente nos invita a expandir nuestra mente de que hay muchas formas de comunicarnos y muchas formas de expresar nuestras emociones. Claro, hay una diferencia. Ahora, si estas personas neurodivergentes, por ejemplo, yo sé que en muchas relaciones, conductas como necesitar espacio, como olvidar cosas, desconectarse emocionalmente o enfocarse intensamente en algo, se interpretan como una falta de interés, cuando en realidad tiene que ver con el procesamiento neurológico distinto, ¿no? Yo siento que eso sale muchas veces. ¿Cuáles son algunos de esos malentendidos más comunes que tú has visto que se ven en las relaciones donde hay neurodivergencia? Lo más común es la literalidad extrema, donde las personas neurodivergentes, por la forma en cómo está estructurado nuestro cerebro, porque yo también soy neurodivergente, a veces no se entiende esas sutilezas sociales. Por ejemplo, el sarcasmo o algo que sea un chiste. Y por ejemplo, si alguien en una pareja dice, bueno, vamos a ir, yo qué sé, el viernes a tal restaurante, y entonces se afianzan a esas palabras, y si por cosas de la vida simplemente acontece, eso crea problemas, porque yo lo dije como veremos. Entonces, esa insistencia, pero no, es que tú me dijiste que no sé qué, Ah, ok. puede crear mucho conflicto. Hablabas tú también sobre la necesidad de la soledad o tener ese espacio para poder descomprimirse después de un día, ¿no? Y basado como siempre, cuando hablamos en una pareja, cada persona trae sus traumas, ciertas cosas que han pasado. Entonces, si pensamos en una relación que de pronto la persona que no es neurodivergente viene con ciertas heridas de abandono, no, mi pareja me dijo que necesita espacio, no, ya no me quiere, ya se cansó de mí, Terminamos. terminamos y nada que ver, simplemente tuvieron de pronto un día largo y necesitan su espacio. Y otra cosa también cuando hablamos sobre el contacto visual, muchas veces, más que todo, se habla bastante con respecto al autismo, de que el contacto visual, pero entre más se aprende sobre la neurodivergencia, entendemos de que nada es específicamente para un diagnóstico, sino de que se manifiesta diferente en individuos. Y también cuando hablamos de género, hay ciertas cosas que hemos visto a través de los años de que las personas y cómo se manifiestan nuevamente es distinto, ¿no? La otra cosa que pasa también con esa literalidad, con esa parte lógica, tenemos lo que se ve como la falsa frialdad, ¿no? Hay dos términos que están bajo eso, que es la alexitimia. Prácticamente es simplemente la dificultad de nombrar emociones, y tenemos esa parte de la empatía lógica versus la empatía emocional. Ok. Entonces, muchas veces dentro de una pareja, alguien trae un problema, bien sea de pronto algo en su trabajo, y la pareja que es neurodivergente puede, basado a la forma como procesa esa información, no, pues tú me dices tu problema, mira, fácil esto, ta, 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 ta. Y es como que no, yo estoy pasando por un momento emocional y yo quiero que tú me contengas. Y en- y lo que recibieron fue o sea, como una solución del problema súper lógica. Y eso también a veces suele ser muchas de las formas en el que el conflicto acontece dentro de la pareja, y conversaciones que pasan mucho dentro del espacio terapéutico que yo ofrezco, sea la persona neurodivergente o la persona que está dentro de una relación con alguien que es neuro. Wow, súper interesante. Claro, en que estas personas siento que han crecido escuchando que son frías, distantes, poco empáticas, como tú dices, sin saber que en realidad están tratando de regular el sistema nervioso, ¿no? O procesando información de otra forma, como tú dices. Exacto, y esa es la parte también de lo que yo decía, de que realmente
cambiar nuestra perspectiva acerca de la comunicación. Simplemente porque alguien de pronto aborde un problema de una forma muy lógica, nadie sabe lo que está pasando aquí y aquí. Entonces, creo que es un mito y desinformación que a veces se dice, ah, no, entonces es una persona de pronto que sea autista o tiene TDAH o tiene dislexia, no tiene empatía. No se sabe realmente lo que está pasando a nivel interno y dentro de mi experiencia, no solamente a nivel personal, sino también profesional, apoyando a personas dentro de de esa sus comunidad. vidas. Exacto, y las comunidades y sus experiencias, es de que existe una intensidad emocional. Que no se verbalice no significa que no está pasando de forma interna. Claro. Y otra cosa también que siempre escucho es la sobreestimulación. Y no me quiero imaginar cómo esto sale estando en pareja. ¿Cómo crees tú que influye la sobreestimulación sensorial y emocional en la dinámica de pareja? Porque siento que para una persona neurodivergente esto puede saturar el sistema nervioso, o sea, no sé, hacer que la conexión emocional se vuelva súper difícil. Sí, por ejemplo, algo que quiero comentar que yo he visto aquí en los Estados Unidos es que la generación de los millennials, incluyéndome a mí, hay una gran mayoría en donde nosotros terminamos siendo diagnosticados más adelante. A mí me diagnosticaron en los 30. Entonces, Wow. tenemos estos challenges, estas dificultades, pero no entendemos por qué. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos sobre la sobreestimulación, conectarnos bastante a nivel sensorial. Por ejemplo, ruidos intensos, luz, de pronto olores y muchas cosas que pasan de pronto a través de nuestro día. Y cuando existe la sobreestimulación, el sistema nervioso hace lo que mejor sabe, que es protegernos. Entonces, el individuo entra en modo supervivencia, bien sea lo que conocemos como lucha, huida o parálisis, y que se puede manifestar no solamente diferente a través de individuos, pero en una misma persona, dependiendo de la circunstancia, puede ser de la misma forma. Y la pareja, a veces en su afán de que, ay, bueno, veo que estás como abrumado, déjame de pronto contenerte y entender que la forma de contener, al igual que el lenguaje del amor, depende de la persona. Y si alguien está sobreestimulado, muchas veces lo último que quieren es ser tocados de forma física, porque el Claro. sistema nervioso ya está tan alterado que no reconoce la diferencia, por ejemplo, si nos remontamos a la época de los cavernícolas. El cuerpo está reaccionando de la misma manera que si de pronto un león lo está abrazando. Y tenemos desconexión con la parte racional de nuestro cerebro. Entonces, el cuerpo está en complete shutdown y no reconoce que de pronto es la pareja de uno tratando de contenerlo. Entonces puede crear hasta más conflicto porque es ese de no me toques, tengo que Ujú. salir corriendo, me voy a ir a mi cuarto o lo que sea. Claro, es difícil, siento yo, porque todas estas cosas que estamos hablando se presentan a veces en las relaciones hasta de la gente neurotípica, ¿no? Entonces, es difícil, porque también cuando yo trabajo con parejas, yo veo eso mucho, ¿no? O sea, si yo estoy, como le decimos, flooded, estoy sobreestimulado, estoy molesto, en ese momento se te activa el cerebro primitivo y no, como tú dices, o sea, no racionas, no vas a pensar. Es cómo diferenciar si es una reacción, tampoco quiero usar la palabra normal, pero típica, ¿no? Cómo es algo típico o cómo diferenciar si lo que está pasando es algo porque eres neurodivergente. O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Te tardas más quizás en autorregularte o cómo uno diferencia eso? Sí, el tardarse más tiempo en autorregularse, hablar sobre la intensidad del Okay. episodio, por decirlo, y también el tiempo que toma como recuperarte. Un término que utilizo yo mucho, obviamente en mi espacio, es de que cuando uno pasa por momentos emocionales difíciles, después tú experimentas como una resaca emocional al día siguiente o horas después, de que prácticamente sientes que estás drenado a nivel emocional, a nivel físico. Entonces, sí, yo creo que reconocer la intensidad al mismo tiempo de que una persona que sea neurotípica, que está en una relación con alguien que es neurodivergente, al entender mucho sobre su pareja, también ayuda a ese autoconocimiento de que, ok, déjame conectar con mi cuerpo, me estoy tensionando un poco, de pronto necesito cogerla suave porque estoy llegando a ese punto y no me voy a poder comunicar de la forma que quiero y que deseo y de pronto puedo hasta terminar hiriendo a mi pareja, ¿no? Sí, sí, tiene sentido. Ok, bueno, también quiero hablar de lo que se llama el masking.
Y yo voy a dejar que tú lo expliques, porque siento que muchas personas en las relaciones, las personas neurodivergentes, actúan con normalidad para sostener ese vínculo. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito más del concepto y quizás qué impacto tiene en la intimidad emocional dentro de una relación? Exacto, sí. Entonces, cuando hablamos sobre el término masking, la traducción sería el Enmascarado, enmascarar, ¿no? enmascarar o enmascaramiento. Ah, ok. Sí, pero Ustedes tú nos sabes, dirán. exacto, simplemente, y esta es la parte que es súper fascinante de este comportamiento o de esta estrategia, de que no siempre pasa de forma consciente, porque hay muchos mensajes que uno recibe a través de la crianza, cosas que pasan dentro del hogar, de la sociedad, la escuela. Por ejemplo, un niño hace algo que es considerado raro, ¿no? Ay, no, no, ya no hagas eso. Entonces, automáticamente hay ese mensaje de que si yo hablo de cierta manera o actúo de esa forma, va a haber cierto nivel de rechazo. Otra forma de verlo también es camuflaje social, porque es el cambiar de forma constante cómo se reacciona y cómo se es percibido. Lo importante de entender también es de que si una persona está constantemente censurándose, eso va a llevar a un agotamiento crónico a nivel Ujú. físico y emocional. Y lo más importante que yo hablo, y esto lo hablo hasta a nivel cuando estoy trabajando con alguien que puede ser hasta neurotípico, de que si estamos en una relación en la cual constantemente hay ese censurar y sentir que no podemos presentarnos de forma auténtica y como somos, eso a la final termina creando una barrera en intimidad real, porque no se puede ser vulnerable. Correcto. Tiene mucho efecto, como tú dices, en sea neurotípico o neurodivergente. Y siento que el enmascarar quién tú eres de verdad en algún punto te lleva como al burnout, ¿no? O sea, siento que la relación termina por el desgaste emocional acumulado, no necesariamente por la falta de amor. Exacto, y que también si hablamos hasta al el punto de intimidad emocional o física, si alguien está constantemente censurándose o masking, no se puede relajar y por ende es difícil conectar a ese nivel y disfrutar. Y entonces, pues para esto está la necesidad o poder comunicarse efectivamente, poder comunicar tus emociones. ¿Cómo afecta la neurodivergencia en la forma de comunicar esas emociones, esas necesidades y esos límites? Una de las formas en las que lo veo de forma muy común es la forma tan directa, que a veces puede ser vista como fría, grosera, sin filtro. Lo que hablábamos también, por ejemplo, las sutilezas, no hay indirectas. Al mismo tiempo de que algunas personas, dependiendo, a veces se necesita como un tiempo para procesar, bien sea las emociones o la información que se está recibiendo. Entonces, por esa misma razón, dentro de una pareja, a veces puede crear ese conflicto porque la otra persona puede estar esperando una respuesta inmediata. Y ese espacio, nuevamente, como falta de interés o desconexión o no necesariamente estarle poniendo, esforzándose lo suficiente dentro de la relación. Entonces, nuevamente, crear ese espacio donde hay esa comunicación. Y algo que también yo recomiendo, sin importar sea alguien neurotípico o neurodivergente, es el entender de que cuando existe un conflicto dentro de la pareja, son las dos personas tratando de resolverlo y que, por ejemplo, ahora estamos teniendo una conversación que es incómoda porque es acerca de algo que estamos pasando, pero que del otro lado de esa conversación existe ese crecimiento y no solamente conocer más a la pareja, pero conocernos más a nosotros mismos. Sí, me encanta ese consejo. Otra cosa que siento que afecta mucho en las relaciones en general es, y creo que lo mencionaste antes, el apego y el trauma con eso, ¿no? Y siento que muchas personas neurodivergentes quizás crecieron sin ser comprendidas o validadas, como tú dices, a ti te diagnosticaron a los 30 años. Y siento que a veces esto se cruza con los estilos de apegos, ¿no? El ansioso, el evitativo, que todo el mundo le encanta hablar de eso y siento que complica aún más las relaciones adultas. En tu experiencia, ¿cómo se cruza la neurodivergencia con ese trauma relacional, con los estilos de apego? O sea, ¿qué relación tienen esas cosas? Algo que también se presenta mucho dentro de la neurodivergencia es
la disforia sensible al rechazo. Entonces, esta también es otra oportunidad donde vemos la diferencia entre alguien que es neurotípico versus alguien que es neurodivergente. De que, obvio, a todas las personas se nos hace incómodo el rechazo, pero el nivel de la intensidad es la diferencia. Entonces, todo esto está manejado por el miedo al juicio, y por esa misma razón, ese constante de que no, o sea, tengo que ser lo más normal posible. Y otra cosa que también podemos ver es de que dentro de parejas mixtas muchas veces se puede ver una asimetría a nivel de esfuerzo. Entonces, como no tanta reciprocidad, y que la persona neurodivergente a veces siente que sin conversación o simplemente como que se le autoasigna el rol de cuidador, de que no, yo tengo que estarme traduciendo para que tú me entiendas. Entonces, ese trabajo constante que a la final también puede traer resentimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos del trauma, y y de pronto personas neurodivergentes que han sido juzgados y no entender de dónde viene esto, porque, bueno, es que él es como rarito, ¿no? Y es simplemente de que es distinto. Y sentir que ese patrón de comportamiento se manifiesta también dentro de la relación, porque no, yo tengo que hacer estas cosas para que tú me aceptes y tú me ames. Y a veces no es que la pareja, que es la persona neurotípica, lo esté diciendo o lo esté pidiendo, sino simplemente como una programación interna de que esto es lo que yo tengo que hacer para estar dentro de una relación. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, emocional? Estás hablando de parejas mixtas, ¿no? Que uno es neurodivergente, la otra es neurotípica. ¿Qué tipo de apoyo emocional necesita esa persona neurodivergente dentro de una relación, asumiendo que la relación sea sana? Yo siento que es ese check-in, ¿no? Cuando existen esas conversaciones que son difíciles, hay mucha información que uno puede recopilar. Por ejemplo, esta luz que tenemos aquí, yo que sé, en la sala, es muy intensa. O Ok. cuando tú haces cierta cosa, no me gusta. Entonces, poco a poco ese conocer también de que hay ciertas cosas que algo que estoy viendo, por ejemplo, ahora, en esta época de que las fiestas y todo, existen muchas personas que me dicen, yo literalmente siento como el pecho se me cierra entre más personas entran a mi casa. Entonces, y por eso, independientemente de los diagnósticos o de la forma en la que las personas procesen la información, es la importancia de que dentro de una pareja haya esa comunicación sin miedo a juzgar, sin miedo a sentir que pronto se está criticando a la otra persona, simplemente decir, estas cosas me sobreestimulan. Algo que también es muy importante dentro de una relación es la estructura y de también por el hecho de necesitar más tiempo para procesar información, si vamos a cambiar nuestra rutina. Poder comunicarle a la pareja, mira, el plan es el siguiente, vamos a ir aquí, estimado, vamos a estar no sé cuántas horas, de ahí vamos a ir acá, porque eso crea cierto nivel de contención de que, ok, yo ya sé a lo que vamos a hacer y lo que es esperado de mí. eh, y siento que en relaciones mixtas esto también empuja mucho a que las personas exploren el amor incondicional, de que tienes estas formas distintas de vivir, pero te amo como individuo y de pronto al principio de la relación no te entiendo 100%, pero me comprometo a entenderte y a apoyar. Y también, cuando tú dices apoyarte, ayudarte, quiero preguntarte, ¿cuál sería un error común que puede cometer una pareja, como tú dices, mixta? Porque siento que muchas parejas con buena intención intentan arreglar al otro, ¿no? Pensando que, bueno, es como que lo normal es el MO. Pero la ayuda que no se pide puede sentirse como una crítica o un control. Entonces estamos hablando de una relación mixta, de cómo apoyamos, de cómo validar emociones y todo eso. Pero ¿qué errores comunes ves tú que pasa cuando tratan de ayudar a la pareja neurodivergente? Yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de cómo vemos diagnósticos
y es muy común, independientemente de que es neurodivergencia o no, el que si alguien tiene un diagnóstico que tiene que ver con una condición mental, infantilizar a la persona. Y ese nivel de invalidación dentro de la pareja puede crear mucha frustración porque no me estás viendo como yo soy. Tendré estas diferencias en necesidades y todo lo demás, pero soy adulto. Dentro de eso también el querer arreglar, como dices tú, se forza mucho en la normalización, ¿no? De que no, haz esto y es nuevamente eso de que no me estás viendo como yo soy y lo que yo traigo a esta relación y me estás queriendo cambiar. El control, me Y quieres controlar. el control, exacto. Y muchas veces, como dices tú, viene de las mejores de las intenciones. Y hablamos mucho, lo que vemos muchas veces online, ese positivismo tóxico, ¿no? De que Ujú. todo va a estar bien, o minimizar la situación. Y realmente lo que esas situaciones traen es la necesidad de contener y de aceptar, de que, ok, tuviste un día largo y te sobreestimulaste y de pronto no tuviste ese espacio para, tú sabes, como recargarte. Ok, está bien, de pronto tuvimos un malentendido, hubieron ciertas palabras, eso fue, Claro. pasó, hablamos, and we go forward, ¿no? Y mira, al final siento que una relación sana o una relación afirmativa no busca normalizar ni corregir, sino más bien como tú dices, aceptar. La aceptación es muy importante en cualquier tipo de relación, no solamente con neurodivergentes, pero se trata de crear como un vínculo donde la otra persona pueda ser quien es, sin miedo a perder en el amor, a perder en la relación. Exacto. Y quiero recapitular algo que dijiste al principio, de que dentro de esa relación afirmativa, ¿no? Si nos enfocamos en que la neurodivergencia es simplemente un dato y no centrarlo en el juicio, puedes ayudar a la pareja a crecer mucho. Por ejemplo, algo que también es una forma de apoyo, la corregulación. En inglés lo conocemos como parallel play, que es un juego paralelo o simplemente estar juntos en silencio. Muchas veces eso puede verse visto como, yo qué sé, una persona en la pareja está jugando videojuegos y la otra persona está coloreando. Y cómo eso puede ayudar a regular el sistema nervioso. Hay un nivel de conexión sin necesidad de esa sobreestimulación, que a veces, por la forma como hemos sido condicionados, pensamos de que solo se puede ver de cierta manera. No, puede haber un acompañamiento, así sea que las dos personas estén haciendo actividades individuales, ¿no? Claro. Si no, no tiene que ver la codependencia así intensa, puedes estar haciendo otra cosa, todo bien. Para cerrar, quería preguntarte si alguien está escuchando y se reconoce en todo esto, o dice, "Ese suena como yo", ¿por dónde pueden empezar a entenderse? ¿Cómo pueden empezar el proceso? ¿Qué hacen con toda esta información? No sé si tal vez nos puedes dar tu proceso de cómo pasó, cómo te diste cuenta, en qué momento dijiste, ok, ya va, tengo que ir a analizar, cómo te diste cuenta que no era lo típico. Una de las cosas que pasaba bastante era el de ser catalogada de la intensidad, de muy sensible, em, y no fue hasta que estaba trabajando yo con una terapeuta y lo que sí fue algo como con respecto a la atención, de que yo me había dado cuenta que si estaba haciendo cosas a nivel, por ejemplo, virtual o algo que yo consideraba tedioso, como que mi mente se iba. Una de las cosas, y también lo voy a decir porque es muy importante, por ese masking, ese condicionamiento, a veces nosotros tenemos ciertos comportamientos que, por decir, compensan para parecer normal, que por esa razón no adultos o los educadores que están a nuestro alrededor como que no identifican que un diagnóstico y cierto nivel de apoyo es necesario. Por ejemplo, yo siempre he sido muy buena estudiante, pero me distraía mucho. Pero por el hecho de que, como sacaba buenas notas, entonces no, a ella simplemente le encanta hablar y ya. Y recuerdo que mi terapeuta, porque el proceso, cómo funciona aquí en los Estados Unidos es, hice un cuestionario y me dijo, la verdad es que parece que sí, pero el siguiente paso es que tú vayas donde un psicólogo para que te hagan la evaluación.
y conecté muchas cosas de mi infancia, por ejemplo, el que me distraía mucho y me olvidaba de tomar agua, o cuando yo era súper pequeña me distraía tanto que no recordaba que tenía que ir a hacer chichi hasta que necesitaba hacerlo, ¿no? okey, wow. Y también el eso que a veces como que uno se hiperenfoca. Yo la última vez que comí fue en el desayuno, por ejemplo. Y sí me di cuenta también, por ejemplo, de esa intensidad, eh, que también muchas de las cosas que pasa, por ejemplo, con el TDAH y el autismo, era de que, por ejemplo, en la época en la que yo estaba creciendo, la información era basada en niños, en varones. No había Y mucha por ejemplo, información en niñas. no, y por ejemplo, hay muchas niñas que hablan mucho y dicen, ah, no, pero tú no puedes ser autista porque el autismo se presenta de tal forma. Y hoy por hoy existe una cantidad de información de que no es de esa forma. Por ejemplo, el estereotipo de que una persona autista es antisocial y que hace esto, no. Gracias a la ciencia hay mucha información. Entonces, sí, para mí fue muy bonito el poder tener ese espacio para, mira, yo creo, pero yo no sé, no es que me estoy autodiagnosticando porque podré ser terapeuta, pero no soy mi propia terapeuta. Y el decir, mira, averigüemos y el ver Okey. ciertas cosas, eh, y eso fue muy bonito porque también siento que ha sido una base muy bonita a nivel personal y el entenderme como persona, pero también el nivel de apoyo y contención que puedo ofrecer dentro del espacio terapéutico. Un ejemplo, eh, tengo muchas personas con TDAH y se disculpan conmigo porque, ay, sí, es que vamos aquí, acá. Le dije, mi cerebro funciona de una forma muy parecida. Y entiendo de que todas las cosas que me estás diciendo están relacionadas y vamos a llegar al punto final. Claro, el cuento le dan y le dan: "No, pero déjame te explico, pero ya va, porque", y tú así: okey, Sí, yo le digo, esto es como una montaña rusa, estamos juntos aquí, ¿no? yo estoy al lado tuyo, cuéntame. Sí, está bueno ese ejemplo, claro. Bueno, la verdad me encantó esta conversación. Espero que haya sido informativa para los que están escuchando. Siempre hay ayuda, no te dé pena buscar esa ayuda, hacerte la evaluación, hacerte preguntas, hablar con tu terapeuta, ¿no? Si de verdad sientes que estas cosas están muy presentes para ti. Pero sí, muchas gracias. No sé si tienes alguna última palabra o consejo para los que están escuchando, nos están viendo. Yo quisiera decir unas cuantas cositas con respecto a los primeros pasos para el autoentendimiento o sanar. Es basado en la autocompasión. Cuando realmente somos intencionales y tratamos de cambiar esa mentalidad de que por el hecho de ser neurodivergente es algo que debemos arreglar, eso crea un espacio de autoamor mucho más profundo. También tenemos en nuestras manos el Internet. Hay videos, psicoeducación y hay ese nivel de conexión, de que, por ejemplo, alguien habla de algo y, mira, ve, yo pensé que era la única persona. Eh, y al mismo tiempo el unmasking, ¿no? Hablamos de cómo el masking puede ser difícil y puede crear más complicaciones, pero de que si identificamos ciertas formas en las cuales nos censuramos, ir haciendo esos cambios de poco a poco y al final lo más importante es encontrar comunidad, encontrar espacios en donde la persona y donde somos aceptados y hay esos espacios para esa comunicación honesta y vulnerable. Bueno, si nos estás escuchando, yo voy a dejar la información de Larisa, igual de todas maneras, si la quieren contactar y trabajan en Estados Unidos o si quieren hablar, si tienen alguna pregunta, déjenme un comentario o me pueden escribir. Síganos en amorcrudo.podcast, Instagram, YouTube, all of that. Y bueno, si te quedaste hasta el final, gracias y nos vemos la próxima semana. Un episodio nuevo todos los miércoles. Gracias.